continuación vamos a darle la oportunidad a Miguel Ángel. Él es estudiante del programa de doctorado de segundo semestre. Adelante, Miguel. Bueno, buenas tardes. Les voy a platicar sobre mis avances de mi tema obtención y caracterización de películas delgadas de una heterounión de nanopartículas de óxido de zinc y óxido de grafeno. Mis asesores son el doctor Aaron Díaz y el doctor Luis Reséndiz. Mi presentación consta de la introducción, justificación, objetivos, estado del arte, los avances del semestre que se basan en la síntesis de los materiales y en las caracterización rama, conclusiones, trabajo futuro y el cronograma. Bueno, el óxido de grafeno es un material que proviene del grafito. El grafito es el mineral natural más abundante en la Tierra y la forma alotrópica más común del carbono, es decir, es la forma estándar del carbono, por lo que es muy barato y de fácil obtención. El primer producto que se obtiene a través de la reacción del grafito, de la oxidación, es el óxido de grafeno. Por eso y otras propiedades nos estamos enfocando en él. Es básicamente una monocapa de óxido de grafito esfoliado que posee grupos funcionales oxigenados. Los hidroxilos y los epoxis son posicionados en sus planos basales, mientras que los carboxílicos son posicionados en sus bordes, lo que le da una alta transparencia, mayor capacidad para foliar y dispersibilidad en agua, es hidrofílico. A través de la reducción química o térmica del óxido de grafeno se puede obtener el óxido de grafeno reducido, el cual es un semiconductor tipo P. Debido a la conductividad eléctrica y transparencia de este material, es un buen candidato para sustituir al litio en un futuro. Y el grafeno, que es un material superconductor, se obtiene a través de la reducción de la eliminación de los grupos funcionales, logrando por electrostática una separación grande de las capas de carbono. Esto se puede obtener a través del óxido de grafeno reducido. Y bueno, teniendo en cuenta esto, como les decía, si la relación de carbono-oxígeno incrementa, el material nos dará sobre todo mayor facilidad de dispersarse y poder hacer depósitos para fabricar dispositivos que nos estamos enfocando en rectificadores de potencia y utilizar métodos de depósitos más sencillos como el spin coating o spray pirólisis. Posee una estructura hexagonal compacta, tiene un ancho de banda prohibida grande de 3.6 electronvolts. Tener un ancho de banda prohibida grande en los dispositivos rectificadores permite mayores frecuencias, temperaturas y voltajes de operación que los que permite el silicio y el arsenuro de galio debido a su banda prohibida pequeña. Posee una función de trabajo de 4.7 electronvolts. La función de trabajo es básicamente la energía que existe entre el nivel de vacío y el nivel de Fermi, es decir, la energía que se necesita para extraer un electrón del material y se pueda mover libremente. Si tenemos una mayor función de trabajo, por consiguiente, tenemos una mayor barrera de potencial y corriente si es unido a metales con funciones de trabajo disimilares. Posee una resistencia de hoja de 4 por 10 a la 10 ohms por cuadro. La resistencia de hoja, a diferencia de la resistividad, se mide directamente por la técnica de 4 puntas en películas homogéneas y es invariante en cualquier punto de la película, lo que permite comparar propiedades eléctricas de los dispositivos significativamente diferentes en tamaño. Posee un coeficiente de absorción de 2.7 en la región ultravioleta con dos picos centrados en 218 y 280 nanómetros. El pico en 218 muestra los enlaces carbono-carbono y el otro en los enlaces dobles de carbono-oxígeno. Estabilidad térmica de 480 a 520 grados centígrados. Por su luminiscencia se aplica como biosensores, debido a que tiene fluorescencia desde el ultravioleta al infrarrojo cercano. Por su gran área superficial se aplica también en dispositivos de almacenamiento de energía, como película conductora también en dispositivos de potencia, que es lo que estamos enfocados, y en la biomédica debido a que puede atacar células tumorales sin afectar las normales y tiene baja toxicidad. Bueno, las nanopartículas, como ya sabemos, tienen estas dimensiones, entre 0 y 3 dimensiones, con tamaño aproximado de entre 1 y 100 nanómetros. La importancia de las nanopartículas está enfocada en esta primera, el confinamiento cuántico. Esto nos puede permitir un efecto muy particular que se llama efecto túnel, en el que los electrones superan una barrera potencial con una energía cinética menor a la de la barrera potencial. Como todo en cuántica, consta de una probabilidad, la probabilidad de que estos electrones puedan atravesar la barrera, no brincarla, sino atravesarla, aumenta si el ancho de esa barrera es menor. Entonces también tienen emisión de luz
a longitudes de ondas específicas dependiendo de su tamaño y se aplican en la biomédica. Igual, bueno, el efecto túnel nos da muchas aplicaciones, tanto en computación cuántica como en dispositivos de muy alta frecuencia, como los del orden de los terahertz. Bueno, las propiedades del óxido de zinc ya hemos hablado de eso, o sea, durante todos los seminarios, y yo me enfocaré en estas dos. En la banda prohibida, como nanopartícula menor a 7 nanómetros de diámetro, la banda prohibida incrementa, es de 3.57 electronvolts, en bulto es de 3.3, algo así, a temperatura ambiente. La movilidad es de 2 por 10 a la menos 3 centímetros cuadrados por segundo, y la función de trabajo también incrementa como nanopartícula de este tamaño. Por eso el interés. La justificación de mi proyecto radica en por qué unir las nanopartículas de óxido de zinc y el óxido de grafeno. Los grupos funcionales del óxido de grafeno limitan la capacidad de utilizarlo directamente como dispositivos eléctricamente activos, pues es un dieléctrico. Y también tiene una velocidad de recombinación muy baja. Incorporando las nanopartículas de óxido de zinc en el óxido de grafeno se puede lograr obtener una conductividad tipo N. Y también esto modificaría la densidad de portadores y por consiguiente el área superficial también incrementaría. Podríamos decir que los grupos funcionales de óxido de grafeno se eliminan o reducen, restableciéndose la red de átomos de carbono de sp3 a sp2. Por lo tanto, combinando la separación de cargas fotoinducidas del óxido de zinc y su alta conductividad eléctrica y el óxido de grafeno eléctricamente neutro, podemos tener una heterunión que puede ser utilizada como película en dispositivos rectificadores de potencia para los sistemas de recolección de energía. Dentro de la problemática se ha comprobado que con spin coating se tiene buen control de los defectos y del espesor de las capas. Se necesitaría controlar la velocidad de giro, la viscosidad de la película y el tiempo de depósito. Y la adherencia se podría probar haciendo ataques químicos o por plasma en los sustratos para aumentar la rugosidad. Entonces eso es básicamente lo que se quiere. Y como objetivo, pues, el depósito de películas delgadas homogéneas de la heterunión en nanopartículas de óxido de zinc y de óxido de grafeno para dispositivos rectificadores. Los objetivos específicos: la síntesis y la caracterización estructural, morfológica y eléctrica de los materiales por separados, también de los materiales unidos, y después la caracterización de esa heterunión y el diseño, la fabricación y caracterización eléctrica de los dispositivos. Ya se han realizado fotodiodos en el 2015 en Arabia Saudita, donde los sintetizaron el óxido de grafeno por el método Homers y el óxido de zinc por Sol-Gel. Variaron las concentraciones molares del óxido de grafeno y se dieron cuenta que la distribución y el tamaño de la partícula cambia de 20 a 50 nanómetros. Utilizaron silicio tipo P y tipo N como sustrato y como capa activa a la vez, y probaron que en oscuridad, con un barrido de voltaje positivo, el dispositivo enciende y en inversa se apaga. Iluminando con luz ultravioleta, probaron que el dispositivo correctamente solo enciende en inversa debido a la generación del excitón. La concentración molar que obtuvieron del óxido de grafeno óptima fue de 0.03, donde tuvieron un diodo más ideal y eficiente. Más recientemente, en el año pasado, probaron y compararon las propiedades optoelectrónicas del óxido de grafeno unido con el óxido de zinc y el óxido de zinc solo. El óxido de grafeno lo depositaron por Homers y lo sintetizaron por el método Homers, y el óxido de zinc depositaron por sputtering. Con contactos metálicos probaron las propiedades eléctricas, y se ve que para la heterunión incrementa, esta de acá arriba, y en comparación con la del óxido de zinc. También iluminando con luz ultravioleta se dieron cuenta que la velocidad de conmutación es más rápida y la corriente incrementa con respecto al óxido de zinc solo, de 35 microamperes a 65 microamperes, casi al doble. Entonces les voy a mostrar mis avances de este semestre, que se basa en la síntesis del óxido de grafeno, del óxido de zinc y la caracterización Raman del óxido de grafeno y el óxido de zinc,
y de la heteronium. Los tres métodos más usados para sintetizar el óxido de grafeno son el método de Brody, de Staudenmayer y método de Homer. El método de Brody y Staudenmayer generan dióxido de carbono peligroso, lo cual puede generar explosiones si se combina con el aire. Entonces, yo decidí utilizar el método de Homer porque este no produce dióxido de carbono y tiene tiempos de reacción pues, relativamente más bajos. Lo que hice fue oxidar 1 gramo de grafito con 0.5 gramos de nitrato de sodio en un agente oxidante fuerte, que es el ácido sulfúrico, 100 mililitros, a temperaturas bajas, 15 grados. Después agregué por media hora 3 gramos de permanganato de sodio, que sirvió como agente catalizador para la reacción. Se dejó la reacción 3 horas y media, se aumentaron un poco las revoluciones a 650 RPM. Después el oxígeno lo aporto, fundamental para la reacción, lo aporto con 150 mililitros de agua desionizada, aumentando las revoluciones. Y finalmente, para detener la reacción, utilizo 80 mililitros de peróxido de hidrógeno. Y finalmente obtengo esta solución oscura, que es que ahí está el óxido de grafeno. Después a mí solo me interesa esta parte que está sedimentada del material, entonces necesito filtrarlo. El filtrado se realizó con una membrana conectada a una bomba de vacío. Después se realizó la purificación para eliminar los remanentes y cosas ahí que nos afecten la pureza del material. Entonces, el primer lavado fue con ácido sulfúrico al 5%, el segundo con peróxido de hidrógeno al 5% y el tercero con un molar de ácido clorhídrico, agregando 150 mililitros de agua en cada paso. Finalmente obtuve el material, lo coloqué en un recipiente, después en un portamuestra y lo metí a un horno a secar durante 24 horas a 75 grados centígrados hasta obtener el polvo de óxido de grafeno que se ve en esta foto. El óxido de zinc lo sinteticé por separado utilizando el método de Spanel y Anderson. Básicamente lo que hice fue diluir 1.1 gramos de acetato de zinc hidratado en 50 mililitros de etanol a 80 grados, después lo enfrié. En otro vaso dispersé 0.29 gramos de hidróxido de litio hidratado en 50 mililitros de etanol y también se enfrió. Ya que se tenían las dos soluciones a la misma temperatura casi, mezclé la solución de hidróxido de litio y etanol a la solución de acetato de zinc y etanol durante 30 minutos, por goteo. Y después se observan que las nanopartículas emiten en diferentes colores, diferentes longitudes de onda, dependiendo del tamaño que incrementa conforme pasa el tiempo. Y bueno, después, esto ya es la caracterización. La técnica Raman, como sabemos, es una técnica no destructiva que permite conocer los enlaces estructurales de las moléculas de carbono. Mi espectro Raman del óxido de grafeno solo, observo en 1590 el pico de la banda G, el cual indica el grado relativo de grafitización, asignado por los modos vibracionales E2G, en el centro de la zona de Brillouin, debido a los enlaces sp3. Es decir, esto nos muestra el grafito que no se alcanzó a oxidar. El otro pico más ancho y más intenso, en 1343, muestra lo que es el desorden producido por los grupos funcionales introducidos en los planos del carbono, asignado a los modos vibracionales A1G. Entonces, de ahí saqué la relación entre las dos intensidades y esto nos indica el grado de oxidación del material. Para el óxido de grafeno normalmente está entre 0.9 y 1.5 o hasta 1.2. A mí me dio de 1.08. De hecho, para el óxido de grafeno reducido, este pico se vería más bajo y la relación disminuiría, lo que indicaría que existe menos contenido de oxígeno. Y como ven, concuerda con la literatura. Después, bueno, no salieron tan homogéneas las películas, pero bueno, finalmente sí, realicé la caracterización Raman del óxido de zinc y observo el pico en 330 de los modos vibracionales E2 alto y E2 bajo acoplados, que muestran la estructura bursita del material
del óxido de zinc y del material en bulto. El pico en 380 muestra los modos vibracionales A1 óptico transversal, y el pico más intenso en 434 muestra los picos del óxido de las muestra las nanopartículas de óxido de zinc en los modos vibracionales E2 alto, y concuerda en parte también con la literatura. 5 minutos. Bueno, para realizar la interunión varié las concentraciones de óxido de zinc en etanol y dejé fijas las de óxido de grafeno. La primera fue de 3.5 mililitros, la segunda de 4 y la tercera de 4.5. Apliqué agitación ultrasónica para la dispersión de las partículas y un tratamiento térmico a 400 grados por 3 horas. Y en espectro, el rojo de la primera muestra de la heterunión, no se ven los picos característicos del óxido de zinc, que deberían de estar entre 200 y 600. Sin embargo, la relación de intensidades con respecto a la muestra sola de óxido de grafeno disminuye. Esto pasa posiblemente porque al incorporar las nanopartículas de óxido de zinc en el óxido de grafeno, genera un cambio de polarizabilidad de la molécula, de los enlaces de la molécula. Esto genera, esta cantidad de cambio genera la intensidad de la señal dispersada, es decir, los estados energéticos los estamos cambiando de SP3 a SP2 híbridos. Por eso se ven menos intensas. No obstante, para las muestras de mayor concentración se observan ya dos picos característicos del óxido de zinc, en 330 el de E2 alto acoplado y E2 bajo, y el modo vibracional A1 óptico transversal, lo que concuerda en parte con un pico mostrado en la literatura. Y con esto podemos decir que sí tenemos una interacción del óxido de zinc con el óxido de grafeno. Y bueno, las conclusiones, pues sintetizamos el óxido de grafeno por el método de Homers, el óxido de zinc por Spanel y Anderson, y observamos los modos vibracionales asignados a cada material, y de esta manera podemos confirmar que tanto la síntesis como la heterunión estuvo realizada de manera correcta, considero. Y el trabajo futuro será medir, para comprobar esa unión, medir difracción de rayos X y medir SEM. Y también medir UV-Vis para conocer el espectro de absorción y el ancho de la banda prohibida, sobre todo de la heterunión. Y hacer algunas pruebas de los depósitos de los materiales sobre los sustratos, hito, vidrio y silicio, para saber si existe adherencia y estabilidad de las películas. El cronograma de actividades, considero que voy en tiempo y forma, algunas referencias, y gracias por su atención y mi grupo de trabajo. ¿Preguntas? ¿Aarón? En la presentación pones no mucha literatura, pero algo de literatura con respecto al óxido de grafeno y óxido de zinc. No necesariamente nanopartículas de óxido de zinc, sino como óxido de zinc. ¿Qué de tu trabajo es diferente a las publicaciones que están actualmente, o por qué te estás centrando básicamente en cambiar los contenidos del óxido de zinc en lugar de las concentraciones de óxido de grafeno? Sería más bien la aplicación que le voy a dar. Sí, yo lo he pensado en tres partes. Primero, no es fácil fabricar un dispositivo con técnicas químicas y con técnicas sencillas de depósito. Esa es una. La segunda, yo estoy modificando las concentraciones del óxido de zinc, no del óxido de grafeno, porque lo que me interesa a mí es que la interfaz aumente la densidad de portadores, y esto, al yo inyectar un voltaje externo, podría mejorar la movilidad y conductividad de los electrones, y por lo tanto en la barrera potencial pues tener una corriente de rectificación en la salida del dispositivo. Y bueno, la más importante que considero es que en los sistemas de recolección de energía, esto en resumen buscan a través de un sistema de un arreglo de diodos, ¿cómo se llama? Ya no usar baterías, sino usar este sistema. Entonces
el dispositivo, no existe a la fecha un trabajo tanto teórico como experimental donde utilice óxido de grafeno con óxido de zinc para estos sistemas. Los únicos que existen son de IXO y depositados por Sputnik. Entonces nosotros estamos pues ofreciendo estas técnicas que son más sencillas para si ya no sea ni, posiblemente ya no lleguemos a lo experimental, pero sea la simulación de decir, no, pues mis diodos pueden servir para este sistema, y ese sería el área donde estaríamos involucrándonos, que no está estudiada. De lo que alcancé a entender en la descripción experimental, si no tú me rectificas, tu muestra está constituida por un volumen muchísimo más grande de óxido de zinc que de grafeno. Ajá. ¿Sí es así? Sí. Sin embargo, en la medición de Raman se ven señales bastante más intensas de óxido, del óxido de grafeno que las del óxido de zinc. En el caso en el que se logren ver, o sea, tiene un sistema ahí que ni siquiera alcanzas a ver al óxido de zinc, ¿no? Entonces la pregunta sí. es, mi duda está en la dirección siguiente. O sea, dada esta proporción, evidentemente Raman es una técnica superficial, ¿no? Esencialmente, porque o sea, debes ver más lo que está arribita que lo que está debajo, ¿no? Pero no obstante, la relación de intensidad se me hace demasiado fuerte para el grafeno que para el óxido de zinc. Entonces, en mi experiencia, yo también he trabajado un poco con óxido de zinc. En mi experiencia, el óxido de zinc tiene muchísimas ondas que me encantan, pero tiene el pequeño detalle de que es muy higroscópico, o sea, sobre su superficie se tiende a formar una capa de hidróxido de zinc muy finita, pero que afecta mucho a la señal Raman. Entonces, no sé si ese sea tu caso, o sea, ¿le has medido IR a tus muestras? No. Bueno, te sugiero que la sigas por ahí porque a veces es complicado evitarlo, ¿no? Es complicado evitar que se hidrate la superficie del óxido de zinc y eso te puede afectar un poco la señal de Raman del óxido de zinc. Y otra cuestión que te quería preguntar si has explorado es si has medido tu sistema en condición de Raman resonante. O sea, eso te puedes acercar la señal esa tan pequeñita que tienes de óxido de zinc y podrías, digo yo, de obtener más información. O sea, esa señal tan pequeñita apenas y te alcanza para decir efectivamente ahí está el óxido de zinc, pero obtener detalles de cómo está la superficie, de cómo está accionando la partícula, esa señal es demasiado pequeña para hacer un ajuste, usar esa información experimental y correlacionarla con la teoría de Raman, ¿no? Sí, entiendo. O sea, usted me dice que para confirmar realmente que sí está, ¿no? El óxido de zinc. No, sí, estoy seguro que sí está. O sea, ahí tienes varias evidencias donde sí se ve que hay óxido de zinc. O sea, mi observación va en el sentido de que a un espectro Raman, o sea, en un espectro Raman donde tengas mucha mejor definición de la señal de óxido de zinc, puedes obtener mayor información de la interfase, que es lo que creo que es una de las cosas que te interesa, ¿no? O sea, la interfaz óxido de zinc, óxido de grafeno, puedes obtener mucha mejor información sobre ella si, hay muchos modelos en la literatura para hacer ajustes con los picos de óxido de zinc, solo que necesitas más cuentas. Entonces, si mides en condición Raman resonante, creo que podrías sacarle un poco más jugo a esos espectros sobre la información de qué está ocurriendo en la interfaz específicamente. Sí. Entonces te digo, no sé si lo hiciste o si lo tienes pensado hacer en un futuro. No lo tenía pensado hacer. Es una sugerencia. De hecho, yo lo que tenía pensado hacer es comprobar con unas técnicas más globales, que son la de CEM y la de rayos X, pues la interacción ahí. Yo me imagino que ya debería haber los picos bien definidos del óxido de zinc y debería haber una tendencia de las concentraciones molares, que son las que me interesan. Porque yo realmente lo que quiero es
que la conductividad debido a los portadores de carga del óxido de zinc en la superficie se logre uniendo los dos materiales. O sea, no me interesa tanto la caracterización en sí del material, sino ya la aplicación, porque pues no cambia igual pero es importante. Está bien. ¿Más preguntas? ¿Vale? Nada más tengo una curiosidad, en la síntesis del óxido de zinc usa litio. Sí. ¿Qué papel tiene el litio? ¿Por qué meterle litio? Porque al final es una impureza que le están metiendo a tu sistema, ¿no? Sí. ¿Cómo se la quita o cómo sabes que...? El litio se usa básicamente para detener el aglomeramiento de las partículas. Entonces, con los tratamientos térmicos que yo utilizo, pues ya con eso se debería de eliminar el ¿Por líquido. volatilización? ¿Dónde? ¿Por volatilización? Sí. Podría ser. ¿Más preguntas? Hola, ¿qué tal, Miguel? Yo nada más quería comentarte si dentro de tu desarrollo experimental se ha considerado hacer XPS. Porque el XPS también te puede dar mucha información de la interfase sobre todo energías de enlace que vas a tener entre tu óxido de zinc y tu grafeno, y entonces puedes evaluar ahí incluso cómo se lo ha favorecido en función de las variantes que te comentaba el doctor Aaron de concentraciones que vas a usar y cuál sería un posible mecanismo en estas interacciones. Y también lo haces en el centro blanco. Sí, no lo tenía considerado, pero... Puede ser algo interesante Sí. para estudiar interfaces. Gracias, sí. Y energías de enlace. Sí, gracias. Si es una interacción física o si hay algún tipo, o qué tipo de energía está asociada a esas interacciones. Sí, gracias. ¿Más preguntas? Bueno, agradecemos a Miguel su... Give me fuel, give me fire.